Hola, bienvenidos. En la primera versión de los videos donde hago la demostración de que la derivada del logaritmo natural de x respecto a x es igual a 1 sobre x y que la derivada de e a la x respecto a x es e a la x, se me acusó de haber hecho una prueba circular y estoy muy convencida de no haber hecho eso, ya que en una prueba circular el error que cometes es utilizar lo que quieres demostrar. Así que en este video haré detalladamente ambas demostraciones para que veas que en ningún momento yo utilicé esto de aquí. Así que chicos, relájense, vamos a hacer la primera derivada. Muy bien. Y voy a llevar un orden para que noten que jamás utilizo lo que quiero probar. Bueno, la derivada del logaritmo natural de x es la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de x es, por definición básica de derivada, igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de el logaritmo natural de x más delta x menos el logaritmo natural de x. Todo esto sobre delta x. Ahora bien, utilizando propiedades de logaritmos, si yo tengo el logaritmo de a menos el logaritmo de b, eso es equivalente a el logaritmo de a sobre b. Entonces reescribo. Igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de, ahora aquí saco 1 sobre x, pongo 1 sobre x por el logaritmo natural de x más delta x sobre x. Ajá, muy bien. Ahora, el coeficiente 1 sobre delta x está frente al logaritmo, por lo tanto lo puedo pasar como exponente y lo de adentro lo simplifico. Pongo el límite cuando delta x tiende a 0. Vamos a cambiar de color aquí al asunto, vamos a ponerle color a la vida. Ahora pongo con morado. El logaritmo natural de, simplifico lo de adentro, divido entre x, entonces x entre x es 1 más delta x sobre x. Ajá. Ahora, como lo había dicho, 1 sobre delta x está frente al logaritmo, entonces por propiedades del logaritmo yo puedo pasarlo como exponente. Por lo tanto pongo 1 sobre delta x. Muy bien, hagamos una sustitución. Recordemos que todo esto viene de la definición básica de derivada. Esto es la derivada del logaritmo natural de x. Y nótese que no he utilizado este resultado de aquí. Muy bien, juramento. Con la mano en el corazón, en el nombre de la ciencia, prometo no lo utilizaré hasta que lo demuestre. Y es que me he hecho bastante defensiva con respecto a estas acusaciones de pruebas circulares. Pero bueno, vamos a simplificar esto de aquí de tal forma que obtengamos términos que ya nos sean conocidos. Entonces, hagamos una sustitución donde obtengamos a e en términos que ya conozcamos. Hagamos delta x sobre x igual a 1 sobre n. Ahora, si multiplico ambos lados por x, lo que obtengo es delta x igual a x sobre n. Ahora bien, lo que hice básicamente fue multiplicar ambos lados por x, por lo tanto estos dos son equivalentes. Y entonces, me tomo el límite cuando n tiende a infinito de este término aquí. Eso es equivalente a tomarme el límite cuando delta x tiende a 0. Ahora, si estoy definiendo delta x ser este monito y me tomo el límite mientras que su denominador va a 0, voy a hacer también que delta x vaya a 0. Entonces, hagamos esa sustitución. Todo esto es igual a el límite cuando, delta x me deshice de ello, entonces pongo n tiende a infinito de, ahora en morado, claro, vamos a poner el logaritmo natural de 1 más, ahora delta x, yo hice la sustitución de que delta x sobre x es 1 sobre n, entonces tengo aquí 1 más 1 sobre n, ahora a 1 sobre delta x. Delta x es x sobre n, por lo tanto 1 sobre delta x es el inverso multiplicativo de esto, entonces pongo n sobre x. Ahora muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a reescribir todo esto como el límite cuando n tiende a infinito de el logaritmo natural
de 1 más 1 sobre n. Y puedo separar a la n de 1 sobre x, entonces todo esto lo elevo a la n y después todo lo elevo a la 1 sobre x. Y es una propiedad de exponentes, o sea, cuando yo tengo algo elevado a la n y después elevado a la 1 sobre x, lo que hago es multiplicar los exponentes y entonces obtengo esto. Por lo tanto, estos dos son equivalentes. Usando propiedades de logaritmos, este 1 sobre x lo puedo poner aquí enfrente. Ahora bien, vamos a reescribir. Recordando, todo esto que hemos hecho es la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x. Ajá, ahora, este 1 sobre x lo puedo poner aquí enfrente. De hecho, como no depende de la n, lo puedo ver como un término constante si lo vemos en términos de la n. Entonces lo puedo escribir hasta acá, enfrente. Entonces vamos a poner 1 sobre x de, en lila, todo este asunto. El límite cuando n tiende a infinito de el logaritmo natural de 1 más 1 sobre n, todo a la n. Todo el logaritmo natural de todo esto. Ahora bien, voy a reescribir esto. Voy a poner en rosa 1 sobre x por el logaritmo natural de el límite cuando n tiende a infinito. Lo que estoy haciendo es cambiarlos porque lo que nos interesa saber es qué le pasa a este término cuando me tomo el límite. Entonces, 1 más 1 sobre n a la n. Ahora, aquí tal vez algunos de ustedes ya reconozcan este término. ¿Quién es este término? Obsérvalo bien, obsérvalo. ¡Exacto! Es una de las definiciones de E. Ahora, no estoy utilizando esto de aquí, no. Simplemente E es por definición el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Ahora, es lo que tengo yo aquí, y el logaritmo natural está definido ser el logaritmo base esto. Ajá. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de x es 1 sobre x por el logaritmo natural de esto, que es e. Es e por definición. No estoy utilizando que la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x. No, esto es por definición e, y el logaritmo natural es el logaritmo base e. Por lo tanto, estas son inversas, va a dar a 1. Y entonces tengo que la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y ¡hurra! Terminamos. ¿Estás de acuerdo que terminamos la primera prueba? Esta de aquí. Ajá, entonces yo en ningún momento utilicé esto de acá. No, yo utilicé la definición de E y asumimos que la sabemos porque cuando estamos tomando el logaritmo natural, sabemos que estamos tomando lo base E. Entonces, es totalmente válido. Yo no utilicé esto. Ahora, ya probamos la primera sin utilizar esto de aquí. Ahora vamos a ver si podemos probar que la derivada con respecto a x de e a la x es igual a e a la x. Hagamos un ejercicio por un lado. Pues voy a trabajar aquí en los márgenes con otro color. Voy a poner la derivada con respecto a x de la siguiente función. La derivada con respecto a x de el logaritmo natural de e a la x. No sabemos quién es esto. Ajá. Ahora, esto lo puedo atacar de dos maneras. La primera, simplificamos. Ponemos la derivada con respecto a x de, x lo paso al frente, x por logaritmo natural de e. Pero ya sabemos quién es el logaritmo natural de e. El logaritmo natural de e es justamente 1. Entonces nos queda justamente la derivada con respecto a x de x, lo cual ya sabemos que también es 1. Por lo tanto, esto sale directo. Ahora, en ningún momento yo utilicé esto de aquí. Esto simplemente entonces es la derivada con respecto a x, que es 1, ya que este término se cancela. Ahora, la siguiente manera es usar la regla de la cadena. Entonces, yo tengo por la regla de la cadena que la derivada con respecto a x de esta función de aquí, o sea, la derivada con respecto a x de e a la x, lo pongo en amarillo. Ahora, no estoy asumiendo cosa alguna de ella, simplemente estoy usando la regla de la cadena. Pongo la derivada con respecto a x de e a la x. Yo no sé quién es esto, yo no estoy diciendo que la derivada con respecto a e a la x es e a la x. Entonces, por la regla de la cadena, lo que estoy haciendo es tomarme la derivada de esta función, lo cual es esto de aquí,
y lo voy a multiplicar por la derivada de la función de afuera con respecto a la función de adentro. Entonces, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Luego, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de cualquier cosa es justamente 1 sobre cualquier cosa. Por lo tanto, aquí tengo 1 sobre e a la x. Ahora bien, yo no he utilizado este resultado de aquí. En el transcurso de todo, jamás se ha utilizado. Ahora ya resolvimos la derivada del logaritmo natural de e a la x. Por un lado obtuvimos que es igual a 1 y por otro medio lo resolvimos y obtuvimos esta expresión de aquí. Por lo tanto, las dos derivadas deben ser equivalentes. Entonces, esto debe ser igual a esto, simplemente que lo vimos de dos maneras distintas y obtuvimos dos resultados distintos. Ahora, esto de aquí, yo no sé quién sea, simplemente lo dejamos como abierto. Ajá, pero yo sí sé que estas dos derivadas son iguales, entonces yo pongo la derivada con respecto a x de e a la x. Ahora, no sabemos qué es esto, pero sabemos que si multiplicamos a la derivada con respecto a x de e a la x por 1 sobre e a la x, que es lo que obtuvimos por la regla de la cadena, esto va a ser equivalente al otro resultado que obtuvimos resolviendo esta misma derivada, que es precisamente 1. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de e a la x por 1 sobre e a la x es 1. Ahora ya casi estamos ahí. Ahora solo nos falta resolver para nuestra misteriosa derivada de e a la x. Por lo tanto, multiplicamos ambos lados por e a la x. Entonces tenemos la derivada con respecto a x de e a la x es igual a e a la x. Ajá. Ahora no utilicé en ningún momento que la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x. No lo utilicé en todo el transcurso. Si tú notas, ni lo utilicé en este resultado, ni lo utilicé en la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de x. Ahora, espero haya quedado claro que jamás utilicé este resultado para de alguna manera llegar al mismo, ni en esta prueba ni en la del logaritmo natural de x. Yo no pretendía parecer defensiva, simplemente me es importante que las pruebas queden claras. Y bueno, espero haya quedado claro. Ahora, sin más, me despido. ¡Hasta pronto!